Soy Diana Calderón y junto a Juan Esteban Lewin continuamos en esta alianza Hora 20, el país en elecciones. Y vamos a hacer hoy un análisis para poder entender un poco qué es lo que está pasando en términos de qué es lo que escoge la ciudadanía cuando se trata de elegir. Vamos a hablar de polarización, de populismos, de extremos. Vamos a hablar de cómo los candidatos ultra ganan terreno y cuando se elige entre opciones que se ubican en los extremos y se alejan de la moderación. También daremos una mirada a las salidas de este panorama, si es que las hay, y con eso saludamos a quienes están con nosotros. Bueno. Muy buenas noches. Tenemos con nosotros a Sandra Borda, profesora investigadora de la Universidad de los Andes, doctora en ciencia política. Buenas noches, Sandra. Hola, Juan. Hola, Diana. Hola a todos. Un gusto estar acá. Igualmente. Tenemos con nosotros también a Santiago Vargas, doctor en sociología, columnista del Espectador. Buenas noches, Santiago. Hola, Juan Esteban. Hola, Diana. Gracias por la invitación. Un saludo para la audiencia y la mesa de trabajo. Está con nosotros Mauricio García Villegas, abogado, doctor en ciencia política, ensayista y autor de libros como Antes de perder el juicio, que acaba de salir, o El país de las emociones tristes. Muy buenas noches, Mauricio. Hola, Juan. Gracias por esta invitación y hola, Diana. Y por último está con nosotros, a distancia, porque está lejos, el ensayista y columnista y autor de Delirio Americano y El rugido de nuestro tiempo, Carlos Granés. Carlos, muy buenas noches. Buenas noches, un gusto saludarlos desde Madrid, a ustedes y al panel en general. Pues el viraje que ya se dio en los Estados Unidos, en El Salvador, en Ecuador, en Chile, en Argentina y anteriormente en Brasil, con el ascenso de una figura de derecha mucho más ubicada en el extremo que en la moderación, alineadas con las bases del populismo que ha impuesto Donald Trump desde su elección en el 2016 y aplicando el manual, un manual que ha sido replicado en varios países de la región y del mundo, nos plantea ahora en Colombia que podríamos entrar en una senda similar. Movimientos que exaltan el nacionalismo, una agenda de seguridad que llega de alguna manera a generar preocupaciones en derechos humanos, como por ejemplo las cárceles de Bukele en El Salvador, el ataque a medios de comunicación, enaltecer discursos de odio contra otras corrientes ideológicas. Es en parte lo que ocurre con esa agenda ultrapopulista y de derecha en el mundo. Las elecciones del pasado 31 de mayo dejaron a Colombia entre dos opciones que difícilmente se pueden llamar moderadas. De un lado está una izquierda que esperaba o planeaba ganar en primera vuelta, impulsada con la idea, que suspendió después, de cambiar la constitución política del país. Además, con dudas sobre su intervención en política, el respeto a la institucionalidad. Del otro lado, de manera todavía más clara, está la opción que recibió más votos, el candidato de ultraderecha Abelardo de la Espriella, una figura cercana a esos populistas de los que hablaba Diana, de extrema derecha, como Bukele, como Milei, como Trump, que busca emular con ideas como las megacárceles, un discurso nacionalista, el insulto repetido en el debate y la idea muy poco clara de el modelo de país que busca futuro. Hoy, cuando el país está a 10 días de la segunda vuelta, se debate entre esas dos opciones. Pues empecemos ahí por preguntarles un poco qué lectura hacen de que los ciudadanos estén escogiendo extremos, candidaturas de extremos. De qué manera entender no solo que el mundo y Colombia terminó de alguna manera privilegiando candidaturas de extremo. Sandra. Pues, Diana, yo creo que hay muchas teorías que intentan explicar este fenómeno. La ciencia política, particularmente en Estados Unidos, se ha dedicado a contestar esta pregunta y creo que empezaría por decir que algunas de esas respuestas varían sustancialmente si uno compara lo que ocurre en el norte global con el sur global, porque una muy buena parte de lo que ocurre en el sur global es la llegada de lo que algunos han denominado agenda postmaterialista a la discusión, que es la agenda de los temas identitarios, de los temas de género, no solamente de género, digamos, de todos los temas identitarios, que son temas que se han explotado políticamente en favor de los extremos. Entonces, digamos, allí lo que sucede es básicamente que esto lo dice una mujer que se llama Pippa Norris. Ella dice esto, lo que ha producido la estabilización en términos socioeconómicos de las sociedades del norte global, hace que las opiniones públicas y los votantes trasciendan hacia una discusión en la que encontrar términos medios por tratarse de temas más identitarios y emocionales es mucho más difícil. Pero ese no es el caso del sur global.
porque nosotros no podemos decir que estamos trascendiendo, aunque sí lo estamos haciendo, pero no estamos trascendiendo a temas postmaterialistas, porque nuestra agenda todavía es hipermaterialista, ¿sí? Todavía seguimos lidiando con temas de desigualdad, todavía seguimos lidiando con temas de desarrollo. Yo creo que en nuestro caso, uno de los ingredientes, por supuesto discutiremos muchos, es justamente un ingrediente materialista. Yo creo que el tema de la desigualdad ha creado centros de división políticos claros que propician justamente la polarización. Entonces, si usted mira, si ustedes miran, por ejemplo, la carrera en la que estamos en Colombia, es una carrera típica entre izquierda y derecha. Una izquierda que está interesada en los temas de desigualdad, de nuevo, que está interesada en los temas de desarrollo, que es la izquierda clásica latinoamericana, y una derecha que camina por el sendero del otro tema gruesísimo en América Latina que también produce polarización, que es el tema de la seguridad. Entonces, tenemos dos temas sobre la mesa que están siendo tratados de tal forma que para explotar la ventaja comparativa de los dos sectores políticos se presentan como temas en los que no se pueden encontrar espacios de consenso o espacios de posiciones moderadas de ningún tipo. Pues yo creo, Diana, que hay tres conceptos sobre la mesa: populismo, polarización y extremismo, que es importante desmenuzar para entender bien de lo que estamos hablando, porque son conceptos que se suelen usar como sinónimos y no necesariamente lo son, y tampoco son fenómenos que necesariamente sean antidemocráticos. Pueden llegar a serlo, pero no necesariamente lo son. Entonces, muy rápidamente, el populismo, empecemos por el populismo. El populismo nace a finales del siglo XIX de manera casi simultánea en Rusia y en Estados Unidos, y normalmente se tiende a usar la palabra populismo como sinónimo de antitécnico, como el que hace una promesa que no es técnicamente viable. Y en el fondo eso no tiene nada que ver con el populismo, eso es más bien la demagogia. El populismo, la esencia del populismo es el antielitismo. Y acá vemos en el petrismo y en Abelardo de las Priella dos versiones de antielitismo que yo creo que no se pueden poner sobre la misma mesa. Por un lado, en Cepeda y en Petro hay un antielitismo que trata de defender, integrar sectores históricamente excluidos y a los más vulnerables. Eso no es en absoluto una defensa ni de Petro. Me parece que ha sido un presidente con muchas tendencias antidemocráticas y irresponsables, pero sí creo que hay un discurso de tratar de integrar a los excluidos en el plano económico y político. Y ese concepto lo materializa muy bien la noción que trae Francia de los nadie. Por el otro lado está el populismo de Abelardo de las Priella, que también tiene una retórica antielitista con el concepto de los nunca. Entonces él habla de que los ciudadanos que él representa son los que nunca han estado en el poder. En el caso de Abelardo de las Priella, yo creo que hay un populismo que no tiene intenciones inclusivas, sino simplemente teatrales. Valerse de símbolos antiestablecimiento sin, en el fondo, cambiar relaciones materiales, como decía Sandra. Eso es lo primero. Lo segundo, el extremismo. ¿Qué significa el extremismo? ¿Qué hace a un político o a un movimiento político extremo, radical o ultra? El radicalismo se define en la medida en la que uno esté más o menos alejado del consenso. Alguien radical es alguien que está lejos del consenso que hay públicamente. Entonces eso quiere decir que hoy, digamos, hay relativo consenso alrededor de las democracias. Alguien antidemocrático hoy en día es radical. Pero en el siglo XVIII, XVII, alguien que era demócrata, que era liberal, que era republicano, probablemente era visto como un radical. Entonces yo no creo que el radicalismo sea en sí mismo el problema. La moderación no es en sí misma algo democrático o algo bueno. El problema de los movimientos políticos es más bien la incapacidad a la hora de reconocer la legitimidad de los proyectos políticos ajenos. Pero yo no creo que eso tenga nada que ver ni con la moderación ni con el extremismo. Ese es un problema diferente. Y por último, el tercer concepto que está sobre la mesa es el de la polarización. Y yo creo que también ahí hay un mito que circula en la opinión pública, y es esa idea de que como país tenemos que estar unidos. Y eso es falso. Digamos, la promesa fundacional de las democracias no es la de unirnos, sino la de permitirnos estar divididos, hacer legítima la división.
¿Cuál es el verdadero problema? El verdadero problema no es la polarización. El verdadero problema son proyectos políticos o que no respetan las reglas de juego o que no reconocen la legitimidad de participar en política de otros proyectos. Bueno, yo quisiera decir dos cosas bien distintas por lo demás. Lo primero es que este fenómeno de la política no es ajeno a la tecnología. Digamos, no, la tecnología que estamos usando, la tecnología digital y los algoritmos y la inteligencia artificial está en la esencia de la explicación de lo que está pasando. No es que antes no hubiese habido populismos o radicalismos, ni mucho menos, pero eso se ha acentuado de una manera dramática y tiende a acentuarse. Y la razón es que los políticos encontraron una mina de oro en el cerebro humano. El cerebro humano está muy predispuesto, mucho más predispuesto a dejarse guiar por emociones simples, contundentes, de una sola pieza, sin matices, radicales, y si esas emociones separan a los buenos de los malos, pues tanto mejor. El cerebro humano y la evolución no nos preparó para esto. Está muy poco dispuesto a ver la complejidad, el diálogo, los matices, las dificultades. El cerebro quiere algo fácil y eso fue muy importante en la evolución humana. Y por eso es que la evolución nos preparó para resolver 1000 problemas de catástrofes naturales, problemas de prácticos, problemas contra los animales que eran nuestros enemigos, pero no nos preparó para luchar contra nosotros mismos. No somos capaces de ver el enemigo interno que tenemos, de ver cómo algo que está dentro de nosotros puede ser nuestro peor enemigo. Y entonces los políticos, sabiendo eso, sabiendo que somos muy vulnerables a las emociones y que la racionalidad juega una parte, pero una parte muy débil, pues están por medio del algoritmo aprovechando todo para exacerbar esas emociones. Y todo lo que está sucediendo ahora es que las sociedades están dominadas por agitadores de emociones, y ya ni siquiera por agitadores de ideas, sino por agitadores de emociones. Eso es una cosa que yo quería decir. Y otro es reaccionar un poco a lo de Sandra, que yo estoy de acuerdo con lo que dijo de que esos dos problemas en América Latina que ella mencionó, la seguridad por un lado y la injusticia, son dos grandes problemas, gravísimos problemas. Pero una de las dificultades enormes es que no hemos podido construir en América Latina una izquierda que sea capaz de hablar del orden y una derecha que sea capaz de hablar de la injusticia. Y hay un texto de Hannah Arendt sobre autoridad, precisamente, exacto. Que vale la pena para que nuestros oyentes lo vean, donde se toca ese mismo tema, o sea, Claro. que cómo abordamos el tema de la autoridad sin que eso sea un tema de la derecha. Claro. Y entonces aquí el que habla del orden inmediatamente es encasillado como si fuera de derecha, porque solo los de la derecha pueden hablar de orden. La izquierda ha sido incapaz de articular un discurso sobre el orden que tiene que existir. Eso por un lado. Y la derecha, y más la extrema derecha, entonces tiene la actitud olímpica de desconocer todo lo que tenga que ver con la desigualdad social y la injusticia.